Buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es fiebre de origen desconocido, un tema, un síndrome, un tópico que nos compete por su frecuencia y por su relevancia clínica y que requiere no solamente para su estudio, sino también para su eventual tratamiento ser muy criterioso, y este es uno de los temas en los cuales todo lo que hemos visto a lo largo del tránsito por medicina interna, tanto uno como dos, entra en juego, ya que las posibilidades diagnósticas y los distintos tratamientos que uno puede poner para un paciente con una FOD son muy amplios y requiere de mucho conocimiento y estudio para poder llevarlo adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Tal cual como estaba diciendo Juli, y además de todo eso, es un tema en el cual tenemos que estar muy presentes en lo que haya todo el estudio en cuanto a la anamnesis, el examen físico, la visualización de algún patrón epidemiológico que nos permita llegar al diagnóstico, porque es una patología en la cual el diagnóstico se hace con detalles. Para ir planteando los objetivos, vamos a definir el concepto de FOD, comprender su relevancia, diferenciarlo de lo que sería el síndrome febril prolongado, que si bien pueden sonar como sinónimos en la práctica y en el papel, vamos a ver que no son lo mismo. Conocer su clasificación, las principales etiologías, cuáles son los gestos semiológicos de la anamnesis y el examen físico que no deberían faltar en la evaluación de un paciente con FOD, las diferencias en la aplicación del razonamiento entre lo que sería la FOD y otros cuadros clínicos, cuáles son los estudios complementarios que se sugieren en el estudio inicial y cómo continuar cuando estos iniciales no son concluyentes. Y por supuesto, adquirir algunas nociones básicas en su manejo. Definiendo un poquito lo que es la FOD, la mayoría de las enfermedades febriles se resuelven o desarrollan características distintivas que conducen al diagnóstico, habitualmente en algunos días, principalmente cuando hablamos de infecciones virales. Cuando eso no ocurre, la fiebre de origen desconocido es la forma en la que los médicos hemos convenido de alguna manera en denominar a un cuadro febril con ciertas características definidas. Y esto me parece que es un tema clave, porque para poder entender FOD es importante saber que esto es algo que los médicos hemos decidido denominar de esta manera, con una serie de criterios que vamos a ver más adelante, que incluso se fue viendo que esos criterios convenía modificarlo para hacer la patología o el síndrome más sensible, más específico, y de eso todos hoy estamos de acuerdo. Ya vamos a ver la clasificación de qué se trata FOD, que no es exactamente una enfermedad, sino que es una condición que vamos a ver cómo se define. A propósito de esto, es un síndrome que se define por una enfermedad que cursa con fiebre, ya vamos a ver cuáles pueden ser las distinciones, mayor a 3 semanas, asociado a un conjunto de signos y síntomas, a veces únicamente se puede presentar solo con fiebre, que carecen de una causa obvia a pesar de un abordaje diagnóstico mínimo inicial. Ahora, a lo largo de la presentación, vamos a ir viendo a qué se le define este abordaje diagnóstico mínimo inicial, pero por lo general suele incluir una anamnesis completa, un examen físico minucioso y una serie de estudios complementarios que como criterio básico no deberían faltar para poder catalogar a un paciente como una fiebre de origen desconocido. Ese abordaje diagnóstico mínimo inicial es una mejor definición de lo que se usaba en otro momento, donde se trataba de tener un listado mínimo de estudios que el paciente tenía que tener sí o sí. Y esto muchas veces era un exceso, porque cuando uno tiene una pista respecto a la etiología que el paciente puede tener, no tiene que cumplir con determinados estudios. Por ahí puede ir con una serie de estudios que apuntan a esta pista que uno está siguiendo. Entonces, esta frase, que parece medio ambigua, de lo que habla es de eso, de lo que no puede faltar en este paciente que vos estás viendo con fiebre de hace 3 semanas. A propósito de la FOD, es uno de los grandes desafíos diagnósticos del médico clínico y también incluso de médicos cirujanos, de subespecialistas, porque muchas veces nos vamos a encontrar con patologías que van a presentar fiebre de manera persistente y no compete únicamente a los clínicos, aunque sí es una realidad de que por lo general es un paciente que suele ordenar el médico clínico y es quien lleva adelante su estudio en la gran mayoría de las veces.
Y lo que decís, Juli, de ordenar, me parece que es una de las grandes características de nuestra especialidad. Porque en general cuando uno interviene otro especialista en el estudio de estos pacientes, el final de su intervención muchas veces es: este paciente no tiene algo reumatológico, por decirlo. Y entonces ahí es donde uno tiene que ordenar todo lo que está trayendo, que en un paciente que viene enfermo hace 3 semanas y que tiene a veces 20 estudios, es fundamental ver los pequeños detalles en este orden. Sin dudas. Y a propósito de la FOD, también suele tratarse de una manifestación infrecuente de enfermedades frecuentes. Muchas veces cuando tenemos un paciente con fiebre de manera prolongada, uno dice, che, ¿qué tendrá este paciente? Y uno empieza a pensar en cosas raras, en diagnósticos infrecuentes, y por lo general suele ser todo lo contrario, suele ser una manifestación infrecuente de enfermedades prevalentes que pueden tener una presentación atípica. Y este concepto sirve no solo para FOD, porque en verdad siempre hay que tener el concepto de que frente a cualquier presentación es más probable que se trate de una enfermedad común que está manifestándose de forma rara y no la situación inversa. Como bien les decía hoy también Gastón, la epidemiología acá es clave. Puede variar el diagnóstico de acuerdo a la localización geográfica y por supuesto la edad. Obviamente, en nuestro medio vamos a ver de que algunas enfermedades son más prevalentes que en otros. Un gran ejemplo de ello es la tuberculosis, tanto en la forma pulmonar como extrapulmonar, e inclusive también la edad. Uno no piensa a un paciente con fiebre de origen desconocido de la misma manera tratándose de un paciente pediátrico, un adulto joven o un adulto mayor. Y a propósito de lo que hablábamos de la definición de la FOD, no existe una definición universal, pero sí existe un consenso general que a nosotros nos permite poder clasificar a un paciente como tal, siempre teniendo en cuenta de que a veces uno no necesariamente tiene que ser taxativo para definir a un paciente como fiebre de origen desconocido para estudiarlo como tal, como vamos a ver un poquito más adelante. A propósito de las causas, las principales son las infecciosas, las autoinmunes y las autoinflamatorias, las malignas y otras enfermedades que no se clasifican dentro de estos 3 grupos previamente mencionadas, pero que se mencionan por su prevalencia y por la frecuencia en la cual se pueden presentar como fiebre de origen desconocido. Obviamente, al ser una definición que no tiene una definición universal, una manera en la cual estemos todos de acuerdo, sí se ha llegado a un consenso y fíjense cómo a través de los años la definición de fiebre de origen desconocido ha tomado distintos caminos y ha tenido distintos cambios, quedándonos hoy por hoy en un paciente que tiene una fiebre que se puede definir como una temperatura igual o mayor a 38 grados o 38,3 durante más de 3 semanas, en un paciente que puede estar o no internado, en la cual previamente se definía que la duración mínima de evaluación en un paciente hospitalizado debía ser de 1 semana y en la cual se recomienda un set mínimo de investigaciones, ¿no? Obviamente, además de este set mínimo de investigaciones que alude a estudios complementarios, siempre una anamnesis y un examen físico completo son los que van a respaldar la solicitud de estos estudios. Por supuesto que esta diapo no es para que se la aprendan ni mucho menos, sino para mostrar cómo este consenso que nosotros hacemos los médicos y decimos esto es FOD, fue cambiando en base a estas situaciones. En el año 61 sería muy difícil estudiar ambulatoriamente un paciente que necesitaba determinado tipo de estudios, como por ejemplo un hemocultivo, sin que sea algo tan complejo. Y hoy en día todas esas cosas se pueden hacer ambulatorio, por eso modificamos esa parte de la definición. Bueno, los criterios clínicos de la FOD clásica: temperatura mayor a 38,3 registrada en varias ocasiones durante más de 3 semanas a pesar de una evaluación inicial adecuada en pacientes ambulatorios e internados. Y eso, lo de adecuada, es muy relevante porque justamente uno debería ser ordenado y debería tener en cuenta múltiples aristas, como habitualmente son las que solemos tener presentes en clínica médica, ¿no? No va a ser una evaluación inicial adecuada la misma para un médico clínico que para un infectólogo, un reumatólogo o un oncólogo. Siempre eso va a variar desde la perspectiva que uno le dé a ello. Y además, cuando decimos adecuada, en lo que hace, por ejemplo, a estudios complementarios, no es que tenemos un recetario preimpreso en el que simplemente ponemos cruces. Evaluamos cada situación
y sabemos que hay determinados estudios que no pueden faltar, pero hay otros que dependen de la situación clínica, de la edad del paciente, etcétera, etcétera. Bueno, a propósito de la clasificación de FOD, tenemos 4 grandes grupos: la FOD clásica, que es la que venimos definiendo; la FOD nosocomial, tanto dentro de la UTI como fuera de UTI, aludiendo principalmente a pacientes que reciben o recibieron recientemente atención médica. Esto tiene mucha relevancia, sobre todo pensar un paciente que estuvo internado en la UTI, donde por ejemplo hay una alta prevalencia de microorganismos multiresistentes, en pacientes que pueden llegar a tener otro tipo de cuidados, como los pacientes neurocríticos o los pacientes posoperatorios. Luego tenemos a los pacientes, a la FOD en los pacientes inmunodeprimidos, tanto en neutropénicos, trasplantados, HIV no controlado o en uso de corticoides o biológicos. Y es importante tener en cuenta esto porque no va a tener el mismo riesgo de tener determinadas infecciones un paciente neutropénico que un paciente trasplantado. Si bien el riesgo de tener infecciones oportunistas es mayor en todos estos grupos, cada uno de ellos presenta particularidades distintivas que los hacen más susceptibles a determinadas infecciones o a determinados cuadros clínicos. Y en comparación con los pacientes que no tienen inmunocompromiso, el número de gérmenes son mucho más los que pueden infectar a este tipo de pacientes. Como vimos en los módulos de HIV, patógenos que en un inmunocompetente conviven con el paciente y no dan infección, sí lo dan en un inmunocomprometido. Por eso es importante determinarlo como tal para ampliar los posibles diagnósticos a este tipo de gérmenes. Y por último, tenemos también lo que sería la FOD asociada a los viajes. Pacientes que han viajado recientemente al extranjero, o no necesariamente al extranjero, sino a una región que pueda ser endémica para una infección determinada, como por ejemplo en el norte de nuestro país podría serlo la histoplasmosis, sobre todo en la frontera con Brasil y demás, donde se pueden ver determinados diagnósticos que quizás en nuestra región, acá en Mar del Plata, no los vemos con tanta frecuencia. Para entender mejor esta parte y yendo a un ejemplo que no es de FOD, ustedes recordarán que en la época que empezó el COVID, era criterio de diagnóstico de COVID que el paciente viniera de un área donde estaba circulando el virus, cuando acá en Argentina todavía no estaba circulando. Entonces, esto sirve como ejemplo para notar que si uno viene de áreas donde hay determinados gérmenes, el paciente puede tener esta patología que por ahí acá en Argentina no es algo que se dé. Y a propósito de esto, si bien la etiología más frecuente en todos los grupos de la FOD es la infecciosa, resaltamos particularmente los grupos nosocomiales, los inmunodeprimidos y los viajeros como de mayor riesgo de presentar un cuadro infeccioso, donde la posibilidad o la probabilidad de que tengan una etiología infecciosa va a ser mucho mayor que en el caso de la clásica, donde el abanico diferencial va a ser mucho más amplio. A propósito del segundo objetivo, de diferenciar correctamente la FOD del síndrome febril prolongado, si bien esto sería como una definición taxativa, podemos decir que el síndrome febril prolongado se caracteriza por fiebre mayor a 15 días, independientemente de los estudios realizados y aunque tenga ya un diagnóstico etiológico. Un ejemplo característico es el paciente con diagnóstico reciente de tuberculosis, que en las últimas semanas inició la cuádruple asociación y persiste febril. En estos casos ya tenemos a un paciente que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento y no necesariamente es una fiebre de origen desconocido. Ahora bien, muchas veces nos pasa que esperar a que un paciente cumpla con los 3 criterios de la FOD, que es la fiebre, más de 3 semanas o una evaluación diagnóstica mínima, no nos da el tiempo para definirlo como tal o para estudiarlo como tal. Muchas veces a estos pacientes los empezamos a estudiar antes como si fueran tal, porque son criterios diagnósticos que pueden ser muy exigentes en la práctica clínica. Por eso, si uno es estricto, uno inicia estudiando un síndrome febril prolongado. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, empieza a cumplir con los estudios mínimos indispensables, cumple con los criterios y le empieza a llamar FOD. Esto es medio semántico, pero es bueno entender la diferencia. A propósito de la clasificación y sus principales etiologías, como bien se había mencionado previamente, las infecciones van a la cabeza. Y un dato importante es que cuando el paciente comienza con un síndrome febril prolongado o incluso cumple los criterios de FOD, es muy probable que sea una infección.
la que está causando el cuadro. A medida que van pasando el tiempo y los estudios, la probabilidad de que sea infecciosa empieza a disminuir y empieza a aumentar la probabilidad de las otras etiologías. A propósito de esto que dice Gastón, en lo que sí hay acuerdo universal, que es que la fiebre dure mayor de 3 semanas, alude justamente a que la gran mayoría de los cuadros infecciosos que suelen autolimitar suelen tener una duración de la fiebre menor a este tiempo. Por eso ya en este punto es donde empiezan a tomar fuerza otros diagnósticos u otras infecciones que salen de las habituales que vemos en la práctica ambulatoria. Y ahí cuando decimos la mayoría de las infecciones, hablamos no de infecciones, por poner un ejemplo, una gripe, que no va a estar 3 semanas con fiebre, pero sí, por ejemplo, un citomegalovirus, un Epstein-Barr, puede llegar a estar con fiebre durante 3 semanas. Entonces, en casos excepcionales, por supuesto. Entonces ya con esa parte de la definición vos dejás por fuera una gran parte de la etiología. Luego tenemos las etiologías inflamatorias, las malignas, tanto cuando referimos a algunas enfermedades oncohematológicas como a tumores sólidos, y las misceláneas que no entran dentro de los grupos previamente mencionados. A propósito de la etiología infecciosa de la FOD, constituye la gran mayoría de los casos de FOD, que es el 20 al 40%, principalmente infecciones bacterianas, abscesos abdominopélvicos, endocarditis infecciosa, tuberculosis, principalmente la tuberculosis extrapulmonar e inclusive la miliar, las micobacterias atípicas, las fiebres entéricas, entre otras. A propósito de las infecciones virales, en ocasiones el síndrome retroviral agudo o los síndromes mononucleosiformes pueden ser una causa de FOD. Dentro de algunas infecciones micóticas endémicas como la histoplasmosis o algunas oportunistas como la candidiasis y la aspergilosis podrían presentarse tanto en pacientes inmunocompetentes pero principalmente en inmunocomprometidos, y algunas parasitosis cuando tenemos pacientes que vienen de una región endémicamente compatible con el cuadro que tiene. A propósito de la tuberculosis, se encuentra entre las 3 principales causas de la FOD clásica y, como se mencionó, la TBC extrapulmonar es la que más causa FOD. Y esto se debe a que si bien la pulmonar es por lejos la más frecuente, con una simple placa de tórax uno tiene la sospecha diagnóstica, entonces no llega a pasar el tiempo sin que tenga y que cumpla, los criterios de FOD. A propósito del síndrome mononucleosiforme o mononucleósico, a menudo la FOD clásica se debe a manifestaciones inusuales que por lo general pueden ser producidas por virus comunes, ¿no? Más que nada lo que sería el Epstein-Barr, el HIV, el citomegalovirus o incluso la toxo en pacientes jóvenes. Muchas veces en el laboratorio lo que nos orienta a estas etiologías suelen ser linfocitos atípicos que se pueden ver en el frotis con linfocitosis en el recuento absoluto de glóbulos blancos. Y por supuesto la endocarditis infecciosa siempre debería considerarse en el diagnóstico diferencial de la mayoría de los pacientes con FOD, particularmente si existen algunos factores de riesgo particulares como el hecho de que presente una valvulopatía, que tenga algún dispositivo protésico, algún marcapasos implantable, que sea usuario de drogas endovenosas, como ya vimos en el módulo de endocarditis. En este caso sería fundamentalmente la endocarditis subaguda. Si bien la aguda se puede presentar como FOD, lo típico es que sea la subaguda. ¿Y por qué? Porque son infecciones por gérmenes no tan virulentos en los cuales el organismo no logra curar la infección, pero sí muchas veces controlarla. Entonces, los síntomas son oligosintomáticos, a veces el síntoma es únicamente fiebre y va pasando el tiempo y van cumpliendo los criterios de FOD. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los abscesos profundos, que a veces nos puede llegar a orientar si el paciente tiene dolor, pero si no lo tiene, lo que va a tener es la fiebre, el organismo a través del absceso encapsula, entre comillas, la infección, y si bien no la cura, la tiene ahí contenida y eso hace que el tiempo vaya pasando. Los abscesos y, por supuesto, las infecciones del tracto urinario y la próstata cuando habitualmente se complican, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un absceso renal, una hidronefrosis complicada o la prostatitis, que si bien se describen típicamente algunos síntomas asociados a estas condiciones, como por ejemplo la lumbalgia en el caso del absceso renal o el dolor pelviano en la prostatitis, muchas veces se pueden presentar de manera indolente y solo manifestarse con FOD. Y fíjense que estas 3 situaciones
son situaciones en las cuales el cultivo suele ser negativo. En el caso del absceso renal, sobre todo cuando es perirrenal y no tiene contacto con la vía urinaria, no llega a la orina el germen y entonces uno no lo recupera en el cultivo. Lo mismo pasa si vos tenés, por ejemplo, una litiasis o una estenosis del uréter y ese riñón no está filtrando, no llega la orina infectada al vasito donde se junta el urocultivo y el cultivo va a dar negativo. Eso es algo también bastante habitual en las prostatitis. A propósito de la etiología maligna, ya constituye el 20 a 30% de los casos de FOD. Se suele presentar en conjunto con pérdida de peso y anorexia, que esta es la pista clínica que a nosotros nos va a orientar a pensar que puede haber alguna malignidad subyacente, y teniendo en cuenta algunos metaanálisis y algunos estudios que se han realizado, la gran mayoría de las FOD oncológicas se ven a neoplasias hematológicas, siendo el linfoma el responsable de más de la mitad de ellas. Otras pueden ser las leucemias, el mieloma, la mastocitosis u otras oncomatológicas, y por supuesto de lo que serían los tumores sólidos, los tumores renales y el hepatocarcinoma van a la cabeza como las principales causas de fiebre oncológica paraneoplásica. Además de esta que decía Juli, también están las metástasis. Y es importante determinar que fíjense que solamente el 10% de las causas de fiebre maligna son por tumores sólidos. Y el 10% del 20%. O sea que es importante empezar a darse cuenta que la fiebre oncológica, sacando las oncohematológicas, no es algo muy habitual. Son situaciones muy puntuales. Siempre está dando vuelta ahí como un fantasma. La fiebre será por el tumor y en realidad el tumor no es tan común que dé fiebre, salvo, insisto, en las oncohematológicas. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que presentan un tumor sólido y tienen fiebre suelen ser ya enfermedades bastante avanzadas, que ya suelen tener metástasis y que habitualmente ya se conoce la causa de base. A propósito de la etiología inflamatoria, ya hablamos del 10 al 30% de los casos. Las relativamente frecuentes, uno siempre tiene que pensar en la enfermedad de Still del adulto, que es la más común dentro de lo que es la FOD clásica, que se suele presentar en pacientes jóvenes, y en pacientes un poco más añosos, principalmente después de los 60 años, la arteritis de células gigantes toma mucha relevancia. También se puede hablar de lo que es el lupus, de la panarteritis nodosa y de otras causas, pero en general lo que sería el Still, la arteritis de células gigantes y el lupus son las más frecuentes en general. Y acá está bueno que retomemos el tema del principio, en donde les decíamos que la epidemiología es muy importante, porque fíjense que ahí marca claramente cuál de las reumatológicas es más frecuente en jóvenes y cuál en adultos. Uno no pensaría en un Still en un paciente de 60 años. Y luego se mencionan otras causas más infrecuentes o raras, principalmente las raras se suelen ver en edad pediátrica, y dentro de las infrecuentes, tanto la sarcoidosis, el Takayasu, el Behçet, la R, la polimiositis u otras enfermedades suelen tener también alguna otra pista clínica que nos oriente hacia ellas. Es muy raro que alguna de estas enfermedades llegue a cumplir con los criterios de FOD porque habitualmente suelen presentar algún otro tipo de síntoma o signo. Casi que les diría que esto último que les dijimos queda en la filmina, sepan que existe, pero no hace falta, por supuesto, que lo conozcan o que se lo acuerden. Y a propósito de las misceláneas, acá está, ya de por sí la FOD es una bolsa de gatos, esta es la bolsa de gatos de las causas que no se pueden clasificar dentro de los otros grupos, principalmente lo que es la toxicidad por drogas, ¿sí? Que incluye más que nada lo que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, como se ve por ejemplo en los pacientes HIV que inician la terapia antirretroviral, el síndrome DRESS u otros síndromes que cursan con hipertermia. La eosinofilia o el exantema son una pista, pero se presenta en una minoría de los pacientes con fiebre medicamentosa. De hecho, la gran mayoría de las veces que un medicamento da fiebre lo suele hacer de manera aislada. Luego tenemos la enfermedad tromboembólica venosa, que la cual suelen tener habitualmente las pistas diagnósticas que nos llevan a su diagnóstico, la tiroiditis y la fiebre facticia, que es un diagnóstico de exclusión, que se suele ver en personas trabajadoras de la salud que suelen tener también algún antecedente de hospitalización, de pruebas diagnósticas negativas e incluso también alguna cirugía
pensando en que ella pueda estar relacionada a la fiebre. Siguiendo con los objetivos de la clase, tenemos que ver cuáles son los gestos semiológicos de la anamnesis y el examen físico que no deben faltar en la evaluación de un paciente con FOD. Y esto es especialmente importante porque es lo que en la gran mayoría de los casos nos orienta al diagnóstico y es lo que eventualmente nos va a orientar en la solicitud de estudios complementarios. Principalmente lo que es la anamnesis, el examen físico y las pruebas que van a venir posteriormente a complementar todo lo previo. Las demoras en determinar la causa de la FOD a menudo, si no la mayoría de las veces, se deben a las fallas iniciales en la historia clínica del paciente. Hay que recabar datos de enfermedades previas, hospitalización reciente, contacto con el sistema de salud o con personas que hayan estado hospitalizadas recientemente, los viajes, principalmente cuando es importante conocer si hay un área endémica para una determinada enfermedad que nos pueda ayudar, la inmunosupresión y particularmente qué tipo de inmunosupresión presenta ese paciente. No va a ser lo mismo un paciente que esté expuesto a corticoides de manera prolongada y a dosis altas de manera crónica que alguien que está recibiendo un inmunobiológico o ni hablar un paciente HIV o que tenga algún tipo de inmunocompromiso de base. Y acá es muy importante lo que nosotros llamamos interrogatorio por órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque la pista que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes es fiebre y nada más que fiebre. Entonces ahí uno tiene que ir a hacer un interrogatorio dirigido, empezando por ejemplo por la piel y pensando cuáles son los síntomas más frecuentes que puede aparecer en la piel e interrogarlos en forma dirigida. Y preguntar si esto le ocurrió en estos últimos días o incluso en las últimas semanas, porque a veces puede tener algún síntoma que en un momento estuvo y que después ya no está más, y que recabarlo en el interrogatorio es fundamental para después usarlo como pista en el momento de pedir los estudios. Siguiendo un poquito a propósito del examen físico, siempre es importante constatar la fiebre y valorar su patrón. Hay distintas enfermedades que pueden presentar distintos patrones febriles, como por ejemplo los linfomas y la famosa fiebre de Pelevstein, que se presenta una semana sí, una semana no. Algunas enfermedades pueden presentar fiebre de mayor medida por la tarde, como por ejemplo pueden ser los abscesos o las colecciones profundas, u otras por ejemplo a la noche, como la tuberculosis y la clásica sudoración nocturna. Por otro lado, establecer la estabilidad hemodinámica del paciente es fundamental, no solamente porque nos va a ayudar a identificar un paciente que pueda requerir hospitalización, sino que eso también nos va a hablar del riesgo que pueda tener ese paciente y eventualmente es lo que nos puede llegar a apurar para definir una conducta terapéutica. Por supuesto, en piel y mucosas, determinar la presencia de rash cutáneo, úlceras, púrpuras o petequias, ictericia. Y acá es muy importante siempre tener en cuenta lo que es revisar a los pacientes de la cabeza a los pies y ser minucioso con los detalles. Revisar bien el cuero cabelludo, la porción posterior de los pabellones auriculares, los espacios interdigitales, las uñas, todos esos pequeños sitios que a los cuales, si bien les damos atención, a veces no somos tan puntillosos, tenerlos en cuenta porque a veces ahí puede estar la llave diagnóstica. Y todo esto que estaba diciendo Juli, hay que hacerlo todos los días. Si el paciente está internado, aunque a uno le parezca ya lo hice ayer, por ahí el soplo ayer no estaba y hoy lo escucho, y esa es la llave para llegar al diagnóstico de una endocarditis. Entonces lo tengo que hacer todos los días y si lo estoy estudiando ambulatoriamente al paciente, que es una posibilidad, es menos habitual que lo vea todos los días, pero por ahí cada vez que vuelve a traerme algún estudio, lo vuelvo a revisar de vuelta. También es importante precisar si presenta o no signos de artritis, adenopatías, principalmente pensando en enfermedades oncohematológicas u otras neoplasias. A nivel cardíaco, buscar el soplo es mandatorio por la sospecha de endocarditis y la palpación de arterias temporales, particularmente por la arteritis de células gigantes, que suele ser a veces el único dato que uno puede presentar como positivo al examen físico. En el examen respiratorio orales u otros ruidos agregados, palpar bien el abdomen, ir a buscar las visceromegalias, principalmente hepatoesplenomegalia, que nos pueden llegar a orientar a alguna causa oncomatológica o infecciosa, y en lo neurológico siempre valorar el reflejo fotomotor,
si presenta o no algún tipo de focalidad neurológica y sin duda alguna los signos meningios. Muy importante lo que es el reflejo fotomotor, la valoración oftalmológica y eventualmente lo que sería el fondo de ojo, porque muchas veces podemos encontrar a este nivel algún hallazgo que nos pueda orientar a la causa subyacente que pueda tener algún tipo de repercusión ocular. Avanzando un poquito más, es importante conocer las diferencias en la aplicación del racionamiento clínico entre FOD y otros cuadros clínicos, y a propósito de esto, ahora les vamos a ir dejando algunos ejemplos con preguntas que nosotros nos hacemos con los pacientes y que muchas veces decimos, che, ¿y si tiene fiebre y esto, en qué deberíamos pensar? Claro, y esto lo ponemos porque en general nosotros en todos los demás temas venimos viendo que uno tiene un montón de datos positivos, los va agrupando, va armando distintos síndromes y se va aproximando hacia el diagnóstico. En esto muchas veces tenemos un solo dato relevante, que es la fiebre, la epidemiología, que es muy relevante, y a veces aparece otro dato. Entonces ahí la sumatoria de esos datos nos debe aumentar la alerta para pensar por ahí en forma incluso apresurada en determinado diagnóstico. En primera instancia, si tenemos un paciente que presenta fiebre y sudoración nocturna, anorexia y astenia, podríamos pensar en la tuberculosis, en endocarditis, algún linfoma o en otras enfermedades. En pacientes adultos mayores con sensibilidad en el cuero cabelludo, dolor en la cintura escapular y disminución de la visión, característicamente es la arteritis de la temporal, con o sin polimialgia reumática. Pacientes con ojo rojo deberíamos pensar en la leptospirosis, sobre todo cuando están en la fase inmune, que ya es subaguda, en la enfermedad de Still, el lupus, la sarcoidosis, el Behçet, las vasculitis, siempre teniendo en cuenta de que cuando uno piensa en ojo rojo y fiebre, uno normalmente debería pensar en una uveitis, y las uveitis anteriores suelen ser patrimonio de enfermedades por lo general inmunomediadas. Avanzando un poquito más, si tuviese odinofagia o faringitis, uno podría pensar en un síndrome mononucleosiforme como la mononucleosis, el síndrome retroviral agudo u otras. También la enfermedad de Still típicamente se describe con odinofagia o faringitis y algunas otras enfermedades autoinflamatorias que pueden presentarse habitualmente en edades más tempranas de la vida. Con úlceras orales uno debería pensar en el síndrome retroviral agudo, aparece la enfermedad de Behçet, las vasculitis y otras. También particularmente las medicaciones, y a veces uno termina subestimando este dato que muchas veces puede estar presente. Nosotros tenemos el concepto, y está bien que así sea, de que enfermedades como el lupus o la vasculitis son enfermedades multisistémicas y habitualmente tienen múltiples síntomas de múltiples órganos. Y entonces uno dice, ¿por qué si nada más tiene fiebre y úlceras orales voy a pensar en eso? Bueno, justamente volviendo a lo mismo, hay que tener un nivel de sospecha muy alto, porque si no uno va a perder tiempo en sospechar, pedir los estudios complementarios necesarios y llegar al diagnóstico. Si presentara adenopatías, ya a todos se les debe haber venido a la cabeza o un linfoma o una mononucleosis, y eso está muy bien. Hay otras enfermedades que también lo pueden hacer, pero es en lo que uno, primera instancia, debería pensar. También la tuberculosis, cuando tiene compromiso extrapulmonar, puede hacerlo. Por otro lado, el soplo cardíaco obligatoriamente nos va a hacer pensar en endocarditis, aunque también el mixoma o el lupus pueden tenerlos asociados por distintos motivos. Si tuviese tos o hemóptisis, la tuberculosis viene a la cabeza, también otras micobacterias, algunas vasculitis o algunas enfermedades oportunistas en el contexto de pacientes inmunocomprometidos. Si tuviese dolor abdominal, uno podría pensar en un absceso profundo o en alguna colección abdominal, la tuberculosis intestinal, algunas vasculitis, la enfermedad inflamatoria intestinal u otras. Si tuviese diarrea, la enfermedad inflamatoria intestinal y la infección por Clostridium difficile toma mucha relevancia, particularmente en pacientes que se encuentran internados o que hayan tenido contacto con el ámbito hospitalario o hayan utilizado antibióticos de amplio espectro en el último tiempo. Y ahí fíjense que, aunque parece que el síntoma simplemente es fiebre y diarrea, ya tiene más el aspecto del razonamiento clínico que tenemos habitualmente, porque si uno dice, además de eso, estuvo internado, recibió varios esquemas antibióticos y bueno, el Clostridium claramente es un diagnóstico sospechado. Si tuviese hepatoespleno, por supuesto enfermedades oncomatológicas, la endocarditis, sobre todo cuando tiene impactos,
más que nada también la tuberculosis, la enfermedad de Still y otras. Si tuviese hematuria o dolor lumbar, uno podría pensar en una ITU complicada, principalmente con alguna colección profunda asociada, o por ejemplo, en el caso de las prostatitis, a veces la hematuria o la hemospermia son la única pista clínica que nos puede ayudar con el diagnóstico. Lo mismo también la endocarditis, particularmente la subaguda, cuando puede tener impactos o complicaciones inmunológicas a nivel renal, y algunas vasculitis o el lupus que siempre entran en el diagnóstico diferencial de un paciente con fiebre y hematuria. Con artralgia o artritis ya vamos a pensar más en causas inmunológicas, aunque también la endocarditis, la gonococcemia, algunas micobacterias pueden hacerlo. Siempre acá es importante retomar lo que sería el módulo de artralgia y artritis y pensar que no va a ser lo mismo lo que vamos a pensar en un paciente con una monoartritis, una oligoartritis o una poliartritis, y eso es lo que también nos va a ayudar a enfocar al paciente en este contexto. Si tuviese parestesias y dolor, alguna vasculitis, la panarteritis nodosa, el lupus, sobre todo pensando que son enfermedades inflamatorias que pueden tener asociado algún componente polineuropático o de mononeuritis múltiple. Pacientes con púrpura, petequias u otras, la endocarditis, siempre tener en cuenta de que a veces esa petequia que nosotros vemos o esa lesión en la piel podría tratarse de una lesión de Hannaway, de un nódulo de Osler, y siempre uno tiene que estar atento a estos pequeños detalles y el lugar donde aparecen, ya que muchas veces nos puede dar el diagnóstico. Si tuviese un rash, un síndrome mononucleosiforme, alguna infección viral, acá es donde toma mucha importancia el hecho de pensar en el tiempo del diagnóstico, porque fiebre y rash es un dúo que puede tener múltiples causas, y obviamente cuando uno lo piensa en la etapa aguda, alguna infección viral o alguna reacción a algún medicamento suele ser lo más frecuente, pero conforme va pasando el tiempo, uno tendría que empezar a alertar la posibilidad de que se pueda tratar o de una enfermedad reumatológica o de una enfermedad infecciosa con una presentación atípica o incluso de un síndrome paraneoplásico de una enfermedad oncológica. Si tuviese eritema nodoso, la sarcoidosis y la tuberculosis van a la cabeza. También está la enfermedad de Behçet, la enfermedad inflamatoria intestinal o incluso algunos medicamentos. Y siguiendo un poquito con esta línea, vamos a tratar de enumerar y describir cuáles son los estudios complementarios que se sugieren, teniendo en cuenta de que incluso en la literatura no hay un acuerdo general acerca de qué estudios deberían pedirse y cuáles no, para poder hacer el abordaje inicial de la FOD y cómo continuar cuando estos iniciales no son concluyentes, siempre teniendo en cuenta de que los recursos son finitos, son limitados y que no va a ser lo mismo lo que uno pueda llegar a solicitar en un área de atención de baja complejidad a la que podría llegar a hacerlo en un centro de salud de alta complejidad. Y otra cosa importante es que estos estudios que se piden en mosaico, digamos, se dan en aquellos pacientes donde no hay una pista, ¿sí? Donde por ahí el único síntoma es la fiebre. Si no, uno dirige un poco más los estudios, pero cuando no los puede dirigir porque no tiene una pista, es donde tiene que pedirlos en forma un poco más apresurada y en forma un poco más generosa, por decirlo. Y a propósito de esto, obviamente los vamos a solicitar de acuerdo a nuestra sospecha clínica. Si nosotros estamos sospechando que este paciente tiene una endocarditis, y quizás pedirle un FAN no va a ser el estudio que nosotros vamos a pensar en primera instancia, pero cuando no es concluyente, lo que se plantea como el estudio mínimo puede ser un hemograma con frotis, un panel metabólico completo con LDH, hepatograma, creatinina y urea, para valorar la posibilidad de alguna de estas enfermedades que puedan llegar a tener algún tipo de repercusión en estos órganos. Por supuesto, los pares de hemocultivos siempre van a ser realizados y dependiendo si uno sospecha una endocarditis o sospecha otro tipo de enfermedad infecciosa, eso puede variar. Sedimento urinario y urocultivo, que como bien mencionábamos a veces pueden no ser concluyentes. Las serologías, tanto las convencionales como el HIV, la VDRL, hepatitis B y hepatitis C, como las ampliadas, sobre todo en pacientes jóvenes donde la posibilidad de que la fiebre sea origen de infeccioso por un Epstein-Barr, un citomegalo o una toxo en la fase aguda puede ser más alta.
A propósito del reumatograma, los marcadores inflamatorios como la eritro y la PCR, por supuesto que no nos van a definir un diagnóstico, pero sí nos pueden ayudar a saber qué es lo que puede estar pasando con ese paciente, y muchas veces son de ayuda para orientar el estudio con la etiología. Hay algunas enfermedades, muy pocas, que cuando cursamos con altos valores de eritrosedimentación nos hace pensar en ellas. Una eritrosedimentación mayor a 100 a uno lo alerta que uno pueda estar enfrente de una tuberculosis, de un linfoma, de una sarcoidosis o de alguna otra enfermedad inflamatoria o oncológica que suele tener este impacto en este tipo de resultados. Y fíjense que nosotros le llamamos a esto reumatograma, que en realidad es algo que no existe, es una forma práctica de llamarle, y en el caso de un paciente que uno no tiene tanta sospecha diagnóstica y que está empezando a estudiarlo, todos estos estudios que pedimos son estudios sensibles, ¿sí? Que es lo que necesitamos en este momento. Si nosotros sospecháramos con un alto nivel de sospecha que tiene un lupus, por ahí no le pediríamos un látiz AR y más bien le pediríamos un anti-ADN. Pero acá en realidad la sospecha es difusa y entonces uno lo que hace es pedir cosas muy sensibles como para aproximarse. Si alguna de estas viene positivo, bueno, ahí tenemos una punta para seguir tirando del ovillo. Y a propósito del FAN, el látex y la ferritina, si bien la artritis reumatoidea no es una causa frecuente de fiebre de origen desconocido, el látex AR acá toma mucho peso, sobre todo por la enfermedad de Still, ya que para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Still requerimos un FAN y un látex negativo. Entonces, en ese contexto, es importante la solicitud precoz de estos estudios ante la sospecha. Suele ser una enfermedad que también suele cursar con hiperferritininemia, así que suele venir de la mano cuando la sospecha clínica está presente. Un fondo de ojo, como se mencionaba, para valorar la posibilidad de alguna enfermedad que pueda tener repercusión a este nivel, como por ejemplo podría ser una endocarditis o alguna enfermedad inflamatoria que pueda asociarse a una uveitis posterior. Y en relación a los estudios de imágenes, podría hacerse una ecografía abdominal y una radiografía de tórax, que esa es una opción muy útil, sobre todo cuando uno quizás no cuenta con el recurso para realizar una tomografía, pero en posibilidad o en caso de poder realizarse, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste tiene mucha relevancia, principalmente porque es la herramienta más sensible y cuando uno piensa en el contraste uno lo tiene que tener en cuenta que se solicita por ello para diagnosticar o para valorar la presencia de alguna colección profunda que muchas veces puede ser indolente y únicamente presentarse con fiebre. Y en caso de presentar algún factor de riesgo para endocarditis, como los que se mencionaban previamente, el ecocardiograma transtorácico es la primera opción. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar de que si hay una alta sospecha, uno debería solicitar o ver de gestionar la posibilidad de hacer un ecocardiograma transesofágico, que a veces es el único estudio que a nosotros nos permite confirmar la endocarditis, particularmente en aquellas subagudas que, como bien les decía Gastón, suelen ser por gérmenes que tienen baja virulencia y además de ello suelen ser bastante exigentes desde el punto de vista metabólico, por lo cual los cultivos, tanto de sangre como de otros tejidos, si es posible tomar algún tipo de muestra, no van a tener la sensibilidad deseada para el estudio de la fiebre de origen desconocido. Y ahí otra vez hablamos del tema de la sensibilidad y la especificidad. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si uno no piensa que el paciente puede tener una endocarditis, tal vez un eco transtorácico alcanza como para descartar ese diagnóstico. Pero si al contrario está pensando en esa etiología, empieza por un eco transtorácico porque si muestra la vegetación ya tenemos el diagnóstico, pero si no la muestra no me alcanza para descartarlo y tengo que ir al transesofágico. Esto es a modo esquemático para pensar que esta sería como nuestra red que nosotros tiramos al mar para ver si podemos llegar a pescar algo, no en el mal sentido de la palabra de hacerlo por hacerlo, sino porque muchas veces estos estudios iniciales son los que eventualmente nos van a orientar para determinar qué es lo que estuvimos pescando con todo esto. Y a medida que se va progresando en el estudio, de acuerdo a la sospecha clínica, cuando vamos avanzando, hay algunos estudios que a nosotros nos van a permitir llegar a algún diagnóstico puntual o acercarnos cuando los previos no fueron concluyentes. Y eso último que decís es muy relevante porque no es que esto sea algo que uno hace en todos los pacientes. Va pasando el tiempo, el paciente sigue con fiebre, no agrega síntomas que nos puedan orientar
La primera tanda de estudios da toda negativa y entonces ahí empezamos a pedir una segunda tanda. Acá incluimos lo que serían los ANCA para las vasculitis de pequeño vaso, los ENA, que son los famosos anticuerpos contra los antígenos extraíbles del núcleo, donde se encuentran principalmente aquellos que se piden para las enfermedades del tejido conectivo sistémicas, el complemento y el anti-DNA para complementar lo que sería el diagnóstico del lupus eritematoso, y la enzima convertidora angiotensina, si se puede realizar, si bien no es una prueba que sea muy específica, a veces en los pacientes con sarcoidosis o incluso en algunos linfomas u otras enfermedades granulomatosas se puede elevar. La TSH, los marcadores tumorales como la beta-2 microglobulina, que a menudo cuando vienen en conjunto elevados con la LDH, eso nos orienta a pensar en que el paciente podría tener un linfoma. La PPD, sobre todo cuando la radiografía de tórax quizás o la tomografía de tórax no son concluyentes y uno ve un paciente que viene de un área endémica para tuberculosis y quiere saber si ha estado expuesto. Esto habitualmente pasa en los pacientes inmunocompetentes, que algunos de ellos tienen tuberculosis pulmonar o incluso extrapulmonar, pero principalmente pulmonar, que se pueda presentar como un síndrome febril prolongado y no necesariamente tener la clínica respiratoria. En este contexto, la PPD nos podría ayudar para ver si deberíamos ampliar en algún estudio más para este diagnóstico. En pacientes en los cuales en algún hemocultivo se pueda rescatar, por ejemplo, algún coco gram positivo o un bacilo gram negativo en un paciente que apremie, como por ejemplo alguien que está en la UTI, que presenta inestabilidad hemodinámica, en un paciente neutropénico, hay un panel de film array que se puede utilizar en este tipo de muestras que nos puede ayudar a identificar rápidamente el microorganismo causal, identificar el gen de resistencia, su sensibilidad y poder determinar cuál podría ser el tratamiento que uno podría utilizar. En pacientes HIV o en pacientes neutropénicos, la antigenemia para criptococos, principalmente en los pacientes con SIDA o el galactomanano o el D-glucano, en pacientes neutropénicos donde se sospecha una infección fúngica invasiva que a veces pueden no tener clínica aparente y el paciente puede persistir febril a pesar del tratamiento antibiótico empírico y con cultivos negativos. Ahí es donde uno podría solicitar estas pruebas para determinar la presencia de una infección fúngica y eventualmente poner un tratamiento. Y probablemente todos estos términos que estuvieron escuchando últimamente no les resultan comunes de escuchar o no están acostumbrados a escucharlo, y justamente se trata de que son situaciones cada vez más raras. O sea, ya pasamos la primera tanda, no tenemos ninguna punta del diagnóstico, entonces empezamos a pensar en cosas más raras y empezamos a pedir estudios más raros. Forma parte de la clase, forma parte del esquema de diagnóstico. No es lo que se pide al principio, con lo cual no es tan relevante que se lo acuerdan de memoria para nada. Sí tener una idea que uno va progresando, y esto está escrito en todos lados, después lo busca, sabe que pedí a la primera tanda y si sigo sin diagnóstico voy a tener que empezar a leer cosas raras. Y avanzando un poquito, siempre tenemos ese famoso dogma que nos dicen de que biopsia mata clínica. Si uno tuviese la posibilidad de encontrar un tejido afectado, de tomar una muestra, ya sea de la piel o alguna lesión que pueda ser sospechosa en algún estudio de imagen, debería realizarse una biopsia para ver si puede llegar a ser concluyente, que de hecho en muchas de estas enfermedades no lo termina siendo y a veces hasta incluso puede llegar a embarrar la cancha o a llevarnos por caminos los cuales no nos arriben al diagnóstico. Lo mismo sucede también con lo que sería el PET. El PET con fluorodesoxiglucosa hoy por hoy es la herramienta de mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a lo que son estudios de imágenes para el estudio de la AFOD, la cual se plantea como el último recurso diagnóstico a utilizar cuando ya todo lo previo no terminó siendo concluyente. Y en estos casos obviamente estamos hablando de un estudio que es caro, que no suele estar disponible y que hoy por hoy emerge como una herramienta que se puede utilizar, pero que uno debería ser muy juicioso a la hora de ponerla en juego, porque antes de llegar a un PET, en la gran mayoría de los casos, uno llega al diagnóstico. Por eso uno no tiene que verlo, por más que uno diga, tiene una sensibilidad y especificidad extremadamente elevada, uno no lo debería ver como la solución al estudio de un paciente con fiebre de origen desconocido, donde la anamnesis, el examen físico y un set mínimo inicial habitualmente nos revela el diagnóstico. Y ojo que el PET ayuda en el diagnóstico, pero no es que da mágicamente el diagnóstico. El PET lo que hace es indicar áreas metabólicamente activas.
Entonces, por ahí si uno llega a un nivel de estudio en el cual no tiene ninguna pista de cómo llegar al diagnóstico, un PET, por ejemplo, puede marcar que tal área o tal órgano está metabólicamente activo y uno, por ejemplo, podría tomar una muestra de ese órgano y a través de esa muestra tener el diagnóstico. Y por último, como nociones básicas en el manejo del paciente con FOD, no hay que desesperar ante un paciente con FOD y sobre todo tener en cuenta que no toda FOD se interna. El criterio de internación uno lo va a definir de acuerdo al paciente en particular y la necesidad o no de un tratamiento urgente. De hecho, la gran mayoría de las FOD se podrían estudiar de manera ambulatoria. Ahora bien, cuando uno identifica una situación de riesgo que pueda meritar la internación, como por ejemplo un paciente inmunocomprometido o un paciente en el cual uno sospeche un alto riesgo de sepsis o presente inestabilidad hemodinámica, uno quizás ya pensaría en la posibilidad de internar a este paciente para un eventual estudio y tratamiento, así como también aquellos que puedan tener una enfermedad que pueda tener alta repercusión en órganos diana, como por ejemplo podría ser un lupus en el riñón o por ejemplo una arteritis de células gigantes en el ojo, ya que la repercusión que puede tener la progresión de la enfermedad sobre estos órganos puede llevar a la pérdida de los mismos. Y ahí es importante recordar algo que muchas veces está en las guías. Cuando uno va viendo los algoritmos, en algún lugar siempre dice, salvo que el criterio clínico lo haga ver de otra manera. Y entonces viene esto que es difícil de evaluar, de valorar, que es el criterio clínico, pero es algo que existe. A veces uno sospecha que el paciente puede tener algo reumatológico y si lo tiene que explicar por qué, y a veces no puede explicarlo, pero lo sospecha. Y las enfermedades reumatológicas, las enfermedades vasculíticas, queman etapas. Entonces esta sería la situación que decía Juli, en donde uno por ahí no puede ni siquiera decir por qué, pero dice, me estoy más tranquilo si lo dejo internado. O incluso mismo quizás tenemos un paciente inmunocomprometido con alguna enfermedad oncomatológica de base que viene con fiebre y ahí es donde uno dice, bueno, ¿este paciente podría tener un cuadro de vía aérea superior? La respuesta es sí, tranquilamente, pero por el riesgo que pueden llegar a presentar de tener alguna enfermedad infecciosa grave, uno también ahí parte del criterio de internación va por ese lado. Por supuesto, el tratamiento de la FOD siempre se debería basar en la etiología de la misma. Es decir, la fiebre no es una enfermedad, es un signo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que esto de lo que nos está hablando es de que hay un proceso que eventualmente tiene que tener diagnóstico y tiene que tener un tratamiento. Y como el abanico de posibilidades diagnósticas es tan grande en la FOD, el tratamiento empírico no solamente puede no ser acertado, sino que también, por la respuesta parcial que puede tener, tiene el potencial de retrasar el diagnóstico definitivo. Y eso puede deberse a que puedan enmascararse algunos de los signos o síntomas que la enfermedad eventualmente podría llegar a presentar por su propia evolución natural. Entonces es importante no precipitarse y no ser apresurado a la hora de querer resolver el cuadro clínico que tiene el paciente, porque a veces el propio tiempo es el que nos termina dando la pista diagnóstica. Ahora bien, como vamos a ver un poquito más adelante, hay algunas situaciones que apremian en las cuales nosotros no podemos esperar a que la enfermedad siga tomando su curso y tenemos que tomar una intervención inmediata. Para el alivio sintomático siempre se recomiendan los antipiréticos como la dipirona, el paracetamol o el naproxeno. Particularmente el naproxeno uno podría indicarlos en las fiebres de origen tumoral, donde se sabe que es muy eficaz hasta incluso como prueba diagnóstica en pacientes que tienen fiebre prolongada, ya que se asocia al alivio sintomático de la fiebre en este contexto. Y por supuesto, evitar el uso reglado de antipiréticos para justamente no enmascarar la fiebre, porque hay algunas enfermedades que en el contexto de la fiebre pueden arrojarnos alguna pista o darnos algún regalo para lo que es la interpretación clínica o diagnóstico, como por ejemplo la enfermedad de Still, que cuando aparece la fiebre aparece el rash, y ese es un dato que a nosotros nos puede orientar mucho en el diagnóstico. El uso empírico de corticoides es muy cuestionado, solamente deberíamos iniciar los mismos cuando se hayan descartado de manera pertinente alguna causa infecciosa o alguna malignidad y ante la sospecha de una etiología inflamatoria. Esto es importante porque hay pacientes que quizás ya tienen el diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria sistémica, como por ejemplo el lupus, y a veces puede suceder que estos pacientes consulten por fiebre. Ahí es donde uno, antes de definir el tratamiento con corticoides,
debería descartar previamente alguna etiología infecciosa que pueda justificar el origen de la misma y no apurarse a poner un tratamiento que puede llegar a tener muchos efectos adversos y que eventualmente podría aumentar también el riesgo infeccioso. No obstante eso, hay situaciones en las cuales uno hace una prueba corta con corticoides porque la respuesta positiva habla muy a favor de que la patología pueda ser inflamatoria. Entonces, uno sigue sin diagnóstico, desgraciadamente, pero por ahí ya se va acercando a la etiología de la patología. A diferencia de esto, el uso empírico de antimicrobianos es algo que verdaderamente, salvo situaciones puntuales en donde el paciente corre riesgo de vida por una situación específica como puede ser una neutropenia o inestabilidad hemodinámica, conviene no usarlos porque eso sí demora el diagnóstico. A veces los antimicrobianos enfrían el cuadro pero no curan el proceso y después cuando saco el antimicrobiano vuelve a empezar la fiebre. Además, si yo no sé exactamente para qué lo estoy usando, es muy difícil ver el tiempo en el que lo voy a usar. Y además de ello, con todos los riesgos que implica y que habitualmente los antimicrobianos que podemos utilizar en este contexto suelen ser antibióticos de amplio espectro, que por supuesto uno corre el riesgo de caer en la resistencia intratratamiento y en generar situaciones que pueden ser desafortunadas para el paciente, así como también los propios efectos adversos que pueden tener algunos antimicrobianos, como por ejemplo la vancomicina en el riñón, que en algunos pacientes se puede llegar a utilizar en este contexto, principalmente en pacientes neutropénicos. Y a propósito de algunas situaciones que ameritan tratamientos empíricos, esta listita creemos que está muy buena y que esquematiza bastante bien aquellas situaciones en las cuales uno debería de manera inmediata poner un tratamiento. En primer lugar, el riesgo elevado de infecciones bacterianas en pacientes inmunodeprimidos. Esto es, léase, neutropenia febril, es la urgencia infectológica por excelencia en la cual la hora de oro es fundamental y en ese contexto la intervención temprana sabemos que disminuye la mortalidad. Pacientes con sospecha de arteritis de células gigantes y síntomas visuales, es importante el tratamiento con glucocorticoides en este contexto porque es lo que le puede salvar el ojo. Y a propósito de lo que les mencionaba Gastón previamente, de que hay algunas enfermedades que quizás con una prueba rápida de corticoides tienen una buena respuesta, uno habitualmente habla de corticoides a dosis bajas. En este contexto, la dosis de corticoides que se deberían utilizar es una dosis ya más elevada, para justamente evitar la progresión del daño que pueda ser ocasionado por la patología. En pacientes que sean inmunocompetentes pero que tengan riesgo elevado de sepsis y estén hemodinámicamente inestables, es decir, ante la presencia de una sepsis o un shock séptico, uno también en ese contexto, ante la sospecha, debería indicar el tratamiento antibiótico, sobre todo teniendo en cuenta de que hay algunos gérmenes que pueden no tener una evolución tan agresiva y que pueden no necesariamente arrojar síntomas, y en este contexto es donde la sospecha clínica va a guiar el tratamiento. Y también en pacientes con riesgo elevado de tuberculosis, mientras esperan los resultados de los cultivos y ante la alta sospecha clínica, uno podría indicar la famosa cuádruple empírica, que no es un escenario que habitualmente hagamos o veamos en la práctica clínica, pero hay algunos pacientes particulares en los cuales puede ameritar el tratamiento. Y acá les dejamos un algoritmo diagnóstico que propone el New England Journal of Medicine para lo que es el estudio de FOD, para que después lo vean cuando vean la clase y cuando estén estudiando. Pero fíjense que el primer paso, además de lo que sería la historia clínica y el examen físico, es confirmar la fiebre y, por supuesto, muchas veces uno de manera empírica pone los antibióticos, pero sí tener en cuenta que hay que sacarlos si el paciente está estable y no está neutropénico, porque son las dos situaciones que pueden llegar a requerir el tratamiento antibiótico empírico. Y, por supuesto, determinar la necesidad de la hospitalización, que eso siempre va a estar dado por el estado clínico del paciente, por la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos y por el riesgo de morbimortalidad que puede tener ese paciente sin un estudio y un tratamiento inmediato. Obviamente a veces
Hay pacientes a los cuales podemos llegar a perderles el rastro, que podemos perder el seguimiento, y ahí tenemos otro criterio mucho más que válido para determinar la hospitalización para estudio, porque sabemos que estas enfermedades, si progresan, pueden llegar a tener consecuencias devastadoras en muchos pacientes, sobre todo si no tienen mucha pauta de alarma o si no tienen mucha noción de autocuidado para identificar precozmente aquellas señales que requieran una intervención inmediata. Y como puntos clave, les dejamos un pequeño punteadito para que nos llevemos, no solamente ustedes del otro lado, sino también nosotros, para también tenerlos presentes en nuestra práctica. Siempre conocer las principales patologías va a ser fundamental para el diagnóstico y manejo oportuno. La valoración clínica debe incluir siempre una anamnesis minuciosa, un examen físico completo y una selección adecuada y pertinente de estudios complementarios. Y hay que identificar también aquellos pacientes que requieren internación de aquellos que pueden tener seguimiento y manejo ambulatorio. Por supuesto, también hay que ser criteriosos a la hora de seleccionar un tratamiento específico sin tener un diagnóstico etiológico claro, y por supuesto el trabajo en equipo y la interdisciplina va a ser fundamental para evitar el uso de herramientas complementarias y la aplicación de tratamientos innecesarios, sobre todo porque si uno se dejase llevar por la cantidad de estudios complementarios que debería solicitar en un paciente con fiebre de origen desconocido, los costos, el tiempo y la inversión que se puede hacer en ese paciente puede llegar a ser innecesario, y no siempre el recurso abunda, y sobre todo puede no ser necesario u oportuno para llegar a un diagnóstico en ese paciente particular. Creo que esta es la última, así que bueno, nos despedimos, esperemos que les sirva la clase y cualquier cosa que necesitan lo vamos a charlar en el laboratorio.